Hola, ¿qué tal? Yo soy Alberto Rosales, estudiante de la Universidad Panamericana. Y pues bueno, me complace anunciarles la oportunidad que hemos tenido de entrevistar a nuestro profesor de Seminario de la Actualidad en la Universidad Panamericana, Bernardo Altamirano Rodríguez, y que nos estará hablando un poco acerca de la legalización y de la regulación de la marihuana. Pues bueno, profesor, lo que quisiéramos preguntarle especialmente es que nos pudiera contextualizar qué es lo que significa este amparo concedido a las 4 personas y cuál es el significado que pueda tener el hecho de este amparo frente a la legalización y la regulación de la marihuana. Bueno, primero que nada, tenemos un antecedente muy interesante porque recordemos que ya desde hace años atrás México había despenalizado el consumo de la marihuana en pequeñas circunstancias, en pequeñas porciones, ¿no? Entonces, ya tampoco es un hecho ni un fenómeno nuevo y sobre todo ese consumo en términos personales, ¿no? No, por supuesto que no se despenalizó el tema de la comercialización, de la distribución y de la producción. Entonces, no es una discusión nueva. Segundo, hay que tener claro que se trata de una resolución judicial, que en este caso es un amparo. Y como todos sabemos, el amparo en México es una resolución que solo aplica a quienes fueron los que interpusieron el amparo. Entonces, no se trata de una resolución de carácter general y que vaya a beneficiar o a perjudicar a nadie más, sino que se aplica exclusivamente a este colectivo de 4 personas que fueron los que lo interpusieron. ¿Y cuál fue el alcance de esa resolución? Fue que los beneficiarios de ese amparo pueden consumir y producir para efectos recreativos y individuales marihuana. Esto significa que esas 4 personas lo podrán consumir y sin que tenga alguna consecuencia penal en caso de que alguna autoridad los pueda identificar. Ahora, parece un poco redundante con lo que decía anteriormente la despenalización y parece por el otro lado un paso consistente con una visión liberal, porque aquí lo que está reconociendo la Corte es que es una libertad de la personalidad el poder recurrir al consumo de este tipo de productos como la marihuana. Entonces, hasta ahí sería la primera parte de la respuesta. La segunda, ¿qué pasa para que esto se vuelva generalizado? Para que esto se vuelva generalizado tendríamos que tener al menos otros 4 casos que fueran interpuestos en exactas mismas condiciones que el que ya conocemos para que se genere jurisprudencia. Pero aún así, generándose jurisprudencia, una jurisprudencia no es que se vuelva una ley generalizada, sino que se vuelve un precedente que cuando alguien tenga un problema legal puede presentar esa jurisprudencia ante los jueces y no es que sea una legalización o una permisión generalizada. Hasta ahí la parte judicial. Y el siguiente tema es el legal. ¿Qué es lo que se necesita para que esto tenga un carácter legal? Pues que los legisladores decidan revisar un conjunto de legislaciones, reformarlas y hacer una modificación radical a lo que tenemos hasta ahora. Pero insisto, no hay que perder de vista. Estamos hablando del autoconsumo. El autoconsumo. No estamos hablando de distribución, producción ni comercialización. Ese es otro nivel de debate y ese es algo en lo que todavía siento que estamos muy lejos. ¿Usted piensa que está muy lejos dicha jurisprudencia pues del acto legislativo de nuestros diputados y senadores de legalizar la marihuana? De legalizar, insisto, la comercialización. Sí, claro. O sea, nunca perdamos de vista eso. O sea, porque una cosa es que en un corto plazo, esa parte sí la veo viable en el corto plazo, ¿no? Que en un corto plazo cualquiera pueda sembrar su plantita en su hogar y consumirla para efectos recreativos. Y otra cosa completamente distinta es que ya empiece a haber una comercialización oficial y regulada. Esta última etapa es la que yo siento que todavía estamos un poco más lejos. Un poco más lejos. Usted entonces podría afirmar que, bueno, ya en su opinión, ¿cree que la legalización en la agenda legislativa para el comercio deba dejarse de lado? Primero que nada,
si vamos a avanzar por una discusión en el ámbito legal de la legalización del autoconsumo, que es, insisto, el primer nivel del debate, va a faltar mucha información y va a faltar muchos datos. Entonces, una vez que se tengan esos datos y esa información, va a poder ser un precedente importante para discutir la legalización de la comercialización. ¿Por qué digo esto? Porque algo que ha estado ausente en estos días de la discusión de la Suprema Corte era, a ver, efectivamente, ¿de qué estamos hablando del consumo de marihuana en México? ¿Cuánta gente la está consumiendo? ¿Cuáles son los efectos que se encuentran en ese grupo de personas que lo están haciendo? ¿Cuáles son las fórmulas bajo las cuales obtienen la marihuana? ¿Está generando algún efecto de carácter sanitario? ¿No? Todos estos elementos, una vez que se cuente con mayor información y con mayores datos, se va a poder hacer una política pública y se va a poder hacer un instrumento legislativo. Y esto va a ser muy importante porque entonces, cuando hablamos de este tipo de productos, estamos hablando de un elemento de carácter sanitario. ¿Qué significa esto? Que se encuentra bajo el paraguas de la regulación sanitaria que le corresponde implementar y verificar a la Secretaría de Salud y a la propia Comisión Federal de Prevención de Riesgos Sanitarios, a la COFEPRIS. Y para cualquier alimento, para cualquier bebida, para cualquier medicamento, para cualquier incluso hasta cosmético, que son productos que se encuentran bajo la regulación sanitaria, la COFEPRIS tiene un conjunto de reglas de cómo se comercializan, cuáles representan un riesgo sanitario para los que lo están consumiendo, qué tipo de elementos deben incorporarse en la información respecto de los que lo estén consumiendo, qué tipo de publicidad o no se puede permitir para estos productos. Entonces, eso es lo que va a robustecer el tipo de decisión que se tome, porque de la mano de estos elementos que acabo de describir que le corresponden a la autoridad sanitaria, está el tema de que existe un conjunto de obligaciones para los proveedores y los productores que están dentro del sector sanitario en materia de educación de consumo. Entonces, por eso, por ejemplo, si a los productores de alimentos, que parece algo tan inofensivo como un pan o como un refresco, se les obliga a poner una leyenda de que este tipo de productos tienen que acompañarse de una dieta equilibrada o no consumir en exceso, o si en el caso del tabaco está prohibida su publicidad bajo cualquier circunstancia, ¿qué trato se le va a dar a la marihuana? Entonces, es un debate que se inserta dentro de un panorama mucho más amplio de regulación sanitaria que va a implicar una discusión más a fondo que el simple hecho de decir tú lo puedes consumir en tu casa. Esta prohibición de la marihuana, ¿usted piensa que sí es un atropello a las libertades humanas de los individuos mexicanos? Pienso que efectivamente hay un gran terreno para avanzar en materia de goce y disfrute de libertades. Pero insisto, lo que siento que está pendiente en este debate es un debate equilibrado e integral, porque estamos viendo en los años recientes que el Estado cada vez se convierte más paternalista respecto de las decisiones individuales que toma cualquier persona para temas muy básicos de su vida diaria, que son desde si le pones sal en una mesa de un restaurante a tu comida, que en la Ciudad de México, como sabemos, está prohibido, sí, sobre pretexto de que se está considerando que hay un aumento de sodio en la dieta mexicana y que entonces hay que quitarlo. De repente empiezan tendencias de que los restaurantes te tienen que dar agua, que te la tienen que ofrecer. En mis épocas, cuando yo era joven, hacían lo mismo y lo quitaron porque la gente no tomaba agua y era un desperdicio. Respecto del tema de comidas, de alimentos y bebidas con alto contenido calórico, lo mismo, están generando una visión de un estado nana, de un estado paternalista que te está diciendo qué hacer y qué no hacer. Y de repente vienen las otras voces que te dicen vamos a ampliar la libertad del individuo respecto del consumo de la marihuana. Creo que se necesita un debate integral y balanceado, saber identificar cuáles deben de ser los límites del Estado respecto de lo que uno tome como decisión respecto de lo que afecta
de manera directa su salud, su nutrición o su, digamos, su integridad como oposición a cuando estás alterado, ya sea por el alcohol o por la marihuana, y en estas condiciones identificar claramente las razones desde el punto de vista científico y técnico de cuáles son los efectos que te generan este tipo de productos a tu salud e identificar cuáles son efectivamente dañinos y riesgosos en donde la autoridad sí deba de tratar de poner un límite, y respecto de los que sea un riesgo personal, tratar de dejar la libertad lo más amplia posible. Pero como lo decíamos incluso en la propia clase, bueno, si vamos a ir en ese camino, entonces ya al Estado tampoco le va a corresponder estar pagando temas relacionados con adicciones. Sí. ¿No? O sea, si tú estás dejando que la gente tome su decisión, y entonces tú, porque si tú no eres una persona que está en ese tipo de adicción, tú, ¿por qué con tus impuestos estás subsidiando a quien de manera libre ya tomó la decisión de sí ser un consumidor de esos productos? Tomando en cuenta también los casos de éxito que se han obtenido en este ámbito de la legalización como uso recreativo y además comercialización de la marihuana en estados de la Unión Americana como Colorado, California, Washington. Inclusive también podríamos hablar de Holanda y Uruguay, que hicieron grandes pasos, bueno, que tienen una infraestructura ya bien modelada para la comercialización de la droga. ¿Cuáles piensa que son los obstáculos que puede enfrentar México frente a esta fase de la comercialización de la marihuana? ¿Usted piensa que sería benéfico para la sociedad percibir la ganancia del gravamen que se le imponga a la marihuana? ¿O piensa o más bien, cuál es su opinión al respecto? Punto número 1, son naturalezas y condiciones socioeconómicas diferentes las que vive México en comparación, por ejemplo, con Holanda, ¿no? Sí, claro. Holanda, que es un país que tiene la tolerancia y la permisión, no es un país productor, y México históricamente sí lo ha sido. Esto significa que quienes han participado dentro de la producción y distribución y comercialización de este producto han sido gente que se ha considerado enemigos del Estado y enemigos de la sociedad, y por eso están bajo un régimen penal y criminal. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Se van a legalizar? ¿Van a ser ahora sí emprendedores y empresarios legales? ¿O su negocio, que es la ilegalidad y la criminalidad, la van a transformar para otro tipo de producto y otro tipo de manifestación de crimen organizado? Entonces es una pregunta importante que hay que hacernos, ¿no? Porque en cuestiones económicas y sociales aplica la máxima newtoniana de que la energía no se crea ni destruye, simplemente se transforma. Entonces habrá que ver a dónde se van a ir ese tipo de personas, porque es un asunto de seguridad y es un asunto de interés público. Segundo, desde el punto de vista de la visión de cómo vas a irlo regulando, me preguntaste la parte del impuesto. Recordemos que si tú vas a poner un impuesto, y aquí este tipo de impuestos históricamente en México son los que se conocen como impuestos especiales de la producción de servicios, los famosos IEPS. ¿Dónde pones los IEPS? En la Constitución. Sí. Entonces, en la Constitución se establece que el Estado podrá generar este tipo de impuestos, y en manera específica lo pone para bebidas alcohólicas, para cervezas y para tabaco. ¿Vas a poner en nuestra Constitución el tema de marihuana? Ese es el problema, primero que nada, que hay que reconocer de nuestro diseño institucional, constitucional y regulatorio. Entonces ahí tenemos un problema, ¿no? O sea, porque al final del día lo que pasó en estos lugares que describes son estados, no es un tema nacional en Estados Unidos. En Holanda es un país centralista, pero en Estados Unidos, que es un estado con una federación como nosotros, ocurrió en estados muy específicos. Siguiente aspecto.
siendo un territorio tan grande y tan complejo socialmente, ¿conviene tomar una sola decisión de carácter nacional o conviene justamente que sea una decisión que se tome a nivel estatal y que sea una decisión que corresponda desde el punto de vista de la idiosincrasia y dentro de la cultura de cada uno de los 31 estados y Distrito Federal, qué es lo que piensan al respecto, ¿no? Porque no es lo mismo la gente de Baja California respecto de qué es lo que pueden opinar de este fenómeno de consumo que la gente de Guanajuato, Jalisco, Sí, claro. o que la gente de Chiapas. Entonces, bajo esta lógica, yo creo que tendría que dársele un sentido localista a la discusión y entonces tal vez el modelo sería que desde la federación y desde la propia Constitución se establezca que los estados tengan la posibilidad de establecer mecanismos para abrir el consumo, incluso hasta comercializarlo, como el caso de Colorado, Sí. con una estricta regulación sanitaria y con un carácter de impuestos estrictamente local, ¿no? Pero vamos, yo creo que este debate con estas características todavía está en pañales y por eso es importante que ustedes ayuden a empezarlo a construir y a encauzar. Y encauzarlo. Pues bueno, profesor, le agradecemos mucho que nos haya dado su perspectiva al respecto de este tema que ha influido mucho en los medios de comunicación últimamente. Y pues le agradecemos su atención y nos podría brindar algún tipo de conclusión que quisiera comentar, que se le hiciera importante. Una conclusión, pero y un mensaje que omití. Un mensaje previo sería que además hay que considerar que una cosa muy diferente es lo que debatieron y resolvieron ministros y otra cosa es cuando se discuta políticamente. Los legisladores claramente tienen una perspectiva política electoral y ellos van a ser infinitamente más sensibles que los ministros en cuanto a qué es lo que opina la sociedad y en particular sus distritos y sus comunidades respecto de este fenómeno. Y como sabemos, hay muchos grupos sociales en el país amplios que no concuerdan necesariamente con esta visión. Entonces, no esperemos que sea un debate tan fácil o una decisión tan fácil como la que tomaron 5 ministros, de los cuales solamente uno se opuso. Y el mensaje final será que sin duda este tipo de mensajes, este tipo de debates enriquecen la pluralidad en nuestro país, enriquecen el desarrollo social y democrático, pero también lo que no hay que perder de vista es que tenemos que tratar de identificar como nación cuáles son nuestras prioridades, porque esta decisión tan importante desde el punto de vista argumentativo que tuvo la Corte en cuanto a la visión de libertad, nos gustaría más bien verla en otros temas que son más prioritarios que el consumo específico de un producto denominado marihuana, ¿no? Entonces, bienvenido a este debate y que esperemos que sea punta de lanza para abrir con una perspectiva liberal muchos otros candados que existen en nuestro país y que son los que nos tienen atados y que nos tienen en muchos casos hasta de rodillas. Sí, pues bueno, agradecemos a nuestra audiencia una vez más. Al contrario, felicidades. Se lo agradecemos a usted y pues muchas gracias por toda la atención y por su opinión. Al contrario. Gracias.